Tenemos que continuar con mucha más información y en este caso ya la música nos lleva al tema que vamos a estar desandando ahora. Exactamente. Le damos la bienvenida a todos los que se suman a Info Federal Amanecer en este nuevo bloque. Por supuesto, lo vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana con todo lo que tenés que saber del ámbito de la provincia. Y cuando hablamos de la provincia del Chaco, tenemos que hablar del sector productivo por excelencia, el campo. Así es. Sí, por supuesto. ¿Y quién mejor que él para ofrecernos todo lo que tiene que ver con el campo, con la agricultura? Le damos la bienvenida a Roberto Gilar. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, buena semana para todos nuestros televidentes. Buen comienzo de semana también. Bueno, y en este caso tenemos que hablar de un tema que la verdad me llamó la atención cuando leí el título. ¿De qué vamos a hablar hoy, Roberto? Hoy vamos a hablar de manejo agronómico del agua. Nosotros sabemos que en producción primaria podemos tener la mejor tecnología en semilla, en fitosanitario, en muy buen suelo, pero hay un elemento y otro recurso fundamental que no debe faltar, que es el agua. Claro. Y lamentablemente nosotros los chaqueños no tenemos una cultura todavía de manejo eficiente del agua. Por eso yo digo manejo agronómico del agua. El agua que tiene que estar disponible para la producción primaria, para que nuestros cultivos prosperen, tengan rendimiento, tengan calidad y de esa manera seguir competitivo como provincia. Ahora, ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, la fuente de agua que tenemos para nuestra producción viene de las lluvias. Y en muchos casos la lluvia se hace rogar. Venimos de un periodo de sequía largo, sí, que nos preocupó a todos, pero siempre los periodos de sequía también nos dan oportunidades para armar estructuras que nos permitan manejar eficientemente el agua y puntualmente, como dice nuestro título, manejo agronómico del agua. ¿Qué podemos hacer cuando no llueve? Limpiar los canales de escurrimiento de agua. Ahí vemos un canal, por ejemplo, en el periodo de limpieza, que se lo debe hacer sistemáticamente y fundamentalmente cuando no llueve, porque es donde las máquinas pueden entrar, donde los canales no tienen mucha agua, no tienen mucho barro y el trabajo es eficiente para llevar adelante eso. Ahora, ¿qué otra tarea tenemos que hacer mientras que no llueve? Miramos para arriba todos los días, sí, la lluvia no pasa, el pronóstico no nos dice nada. También en el borde de los canales, fundamentalmente línea Paraná y Tapenagá, con el cual nos sacamos el agua de encima cuando hay exceso, no solamente hay que limpiar estos canales, sino que es necesario hacer reservorios de agua en los laterales de estos canales. Porque estamos acostumbrados a la cultura de sacarnos el agua de encima cuando nos sobra. Claro. A veces tenemos lluvias abundantes, se inundan grandes territorios de la provincia y el canal está para sacarnos el agua de encima. Roberto, ¿y sí, cómo hacíamos en el caso, por ejemplo, cuando había tanta sequía? Porque fueron muchos años de sequía. Así es, por eso. La sequía lamentablemente nos complica porque no tenemos disponibilidad de agua de lluvia, claro, y tampoco lo que estamos hablando, no construimos reservorios, porque nos sacamos el agua cuando hay exceso a través de los canales, no hacemos reservorio en los laterales, tampoco cuando hay sequía es una buena oportunidad para construir represas en los campos, en las zonas bajas. Nosotros siempre decimos que en cualquier predio del productor siempre hay zonas bajas donde no se puede plantar, donde no se puede llevar adelante ningún cultivo. Y es un buen sector para armar una buena represa que me permita a mí almacenar agua para tener disponibilidad cuando no llueve tanto. Es decir, el manejo agronómico del agua apunta justamente a eso, a no sacarnos todo el agua de encima cuando hay exceso de lluvia. Pasó el agua por nuestro campo, la sacamos por el canal, la tiramos al río Paraná. Y en las épocas en que no llueve, esa agua que pasó por nuestro campo lamentablemente ya no está,
porque no la almacenamos, porque no tuvimos reservorios, no solamente en los laterales de los canales, sino también en nuestros predios, y resulta que no tenemos agua disponible cuando en realidad había. Es decir, el milimetraje anual de nuestra provincia nos permite almacenar agua, claro, hacer reservorio, hacer represa, porque si no, cuando llueve mucho, nos sacamos el agua de encima. Por supuesto que en muchos casos pasa lo que decíamos al principio. Si no limpiamos los canales, si los canales están sucios, cuando llueve mucho, obviamente que el agua se dispersa, inunda las chacras, los predios de los productores, y todo el mundo pide y está de acuerdo en que hagamos canales, que nos saquemos el agua de encima, pero después cuando no llueve, que son periodos normales en nuestra provincia, no tenemos disponibilidad de agua. Entonces, creo que esto también pasa no solamente por las autoridades de aplicación, que para nuestro caso es la Administración Provincial del Agua en el Chaco, sino que también la organización de los productores a través de las comisiones de manejo de agua y suelo, que en una época, bueno, eso no fue un funcionamiento muy eficiente, pero los productores, que son los primeros beneficiarios de que haya un manejo adecuado y agronómico del agua, son ellos. Y lo tienen que hacer, por supuesto, organizada, porque el problema del exceso o el déficit de agua no es en el predio de un productor, es una cuenca grande la que hay que trabajar, la que hay que manejar, y no es problema de uno, es un problema de varios. Entonces, si tampoco no avanzamos en la organización, y para que haya un trabajo coordinado con las autoridades que tienen la responsabilidad del manejo del agua, a nuestro código de agua, que es muy importante, seguramente que eso no se puede hacer. Entonces nosotros decimos, hay un eslogan muy popular que dice que aguas que no has de beber, déjala correr. En el campo ese eslogan es al revés. Agua que no has de beber, no la dejes correr, porque cuando no llueve, el almacenamiento de agua que pudimos hacer, el reservorio que pudimos llevar adelante, nos va a permitir seguramente contar con buena cantidad, con buen caudal de agua, no solamente para la producción primaria, para que los cultivos tengan el caudal necesario que le permita desarrollar todo su ciclo en condiciones normales, sino que también para el consumo humano en muchas zonas rurales y para el consumo animal, claro, que es un poco la producción integral que tenemos que tratar de preservar, de planificar y de llevar adelante en nuestra provincia. Roberto, pero sin el recurso agua, eso obviamente que es difícil, ¿sí? Ahora si te toca hacer un balance a nivel Chaco, hablamos, ¿no? ¿Cuántos de los agricultores, de las personas que tienen campo, hacen estos reservorios de agua, o quienes estuvieron alertas durante todo este proceso que hubo de sequía, por ejemplo? Por eso digo, tenemos una muy baja cultura de manejo agronómico del agua. Es decir, no pensamos lo que va a pasar cuando no llueve, o no pensamos qué va a pasar cuando llueve mucho. Es decir, los dos extremos son difíciles. Entonces está bien la pregunta, el balance. Tenemos que balancear exceso y deficiencia con obras, por supuesto, que nos saquen los excesos de agua. No decimos que no hay que hacer canales de escurrimiento, pero si los canales de escurrimiento están sucios cuando llueve mucho, el agua no se va a ir y nos va a inundar obviamente mucha superficie de los productores. Pero cuando no llueve o llueve poco, ese canal tiene que funcionar en forma complementaria con los reservorios. Primero que se llenen los reservorios de agua que tenemos que hacer. Cuando eso está completo, recién evacuar el agua que ya me sobra, que no la voy a ocupar más y que se vaya al Paraná. Ese tiene que ser el balance. Pero bueno, como nosotros tenemos los dos picos excesivos, llueve mucho y nos sobra agua, después no llueve nada y nos falta, es como que cuando tenemos mucha agua, bueno, ahora tenemos
suficiente, no hay inconveniente, sobra, en todo caso nos perjudica porque nos inunda, pero si tuviéramos sistematizada la obra hidráulica de sacar excesos con reservorios y con represas, como decimos que también pueden hacer los productores, por supuesto, en épocas en que no llueve, ya nos pasó ahora, tuvimos casi 2 años de sequía, sí, que nos permitió el clima avanzar con esas obras, no la hicimos. Ahora tuvimos un milimetraje bastante raro para en el mes de abril, que por lo menos la zona centro-oeste llovieron 500 milímetros en abril, sí, cosa que no es normal, pero bueno, es como que hay que intensificar, hay que concientizarse más de que tenemos que manejar eficientemente el agua con criterio agronómico. ¿Por qué? Porque la necesitamos en muchos ciclos de los cultivos para que estos prosperen. Y no podemos decir que no tenemos agua de lluvia, porque hay periodos que llueve y abundante. Claro. Pero en vez de almacenar, de reservar el agua, nos sacamos de encima con los canales y cuando no llueve no tenemos abastecimiento de agua pluviométrica, pero tampoco tenemos los reservorios necesarios para aprovechar eficientemente ese recurso natural importante que es el agua, que no la disponemos. Por eso decimos, agua que no has de beber en producción primaria, no la dejes correr. Totalmente, me encantó esa frase del final, cuando hablamos de una frase tan trivial, ¿no? Que claro, se conoce, pero que para el campo es totalmente para distinta. Nosotros es al revés. Claro, para nosotros reservar, es al revés. Permanecer, manejar. El criterio de manejo del agua es lo que nos falta meter en la sociedad. Porque nosotros decimos, bueno, el primer perjudicado, porque no va a producir, porque no va a tener rendimiento, porque no va a tener calidad, es el productor. Pero si no hay producción primaria, la economía de nuestra provincia también se resiente. Claro. Es un efecto indirecto. Entonces, en definitiva, es una cuestión que nos interesa a todos, en mayor o menor responsabilidad, pero es una preocupación y un esquema de manejo, de cultura que tenemos que tratar de ir asimilando a poquito, que el agua no nos tiene que molestar, la tenemos que manejar eficientemente para tenerla disponible cuando las lluvias no son abundantes. Perfecto, Roberto, la verdad muy completa nuevamente tu columna y ahora vamos a hablar cuándo lo vamos a encontrar nuevamente a Roberto con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por la atención. No,